Hoy en Línea Directa estamos hablando sobre nuestros derechos a la hora de enfrentarnos a una redada o simplemente a un cuestionamiento de un oficial cuando nos pregunta nuestro estatus migratorio. Gustavo, Casa de Maryland ha desarrollado, fabricado y distribuido un folleto aquí lo tenemos, queremos mostrarlo en cámara. Es un folleto que ha ayudado de cierta forma a la comunidad inmigrante cuando tienen que enfrentarse a este tipo de situaciones. Se llama Atención, protéjase de las redadas de inmigración. ¿Cuál fue el objetivo principal de este folleto? ¿Dónde se puede encontrar este folleto? ¿Y por qué Casa de Maryland quiso sacar algo como esto? No, definitivamente. La razón que nosotros sacamos este folleto fue porque en el transcurso de todos estos meses, cuando se empezó a discutir la reforma migratoria, la administración desarrolló una estrategia muy sencilla y es atemorizar a los inmigrantes. Y las redadas se extendieron muchísimo. Entonces nosotros tratamos de educar a nuestra comunidad sobre cuáles son sus derechos si la migra te para, cuáles son los derechos si hay una redada en tu comunidad. Esa fue la intención. Y ahorita, más que todo, sobre todo después de esta derrota, yo diría una derrota estratégica que nosotros sufrimos, porque hay que reconocerlo, sufrimos una derrota grandísima, el no pasar la reforma migratoria. Más que nunca, este documento es bien importante para que la gente, nuestra comunidad, conozca cuáles son sus derechos, cómo acudir a un abogado, qué hacer si no tiene un abogado. Es una gran cantidad de opciones. ¿Dónde se puede conseguir? En nuestras oficinas, en el internet, lo tenemos en francés, porque la comunidad africana también está siendo impactada, lo tenemos en inglés y obviamente en español para nuestra comunidad. ¿Cuál fue la reacción entonces antimigrante al ver este folleto? Fueron terribles. Nosotros recibimos ataques por este locutor de CNN y por diferentes medios de comunicación, por Fox, etcétera, donde nos decían que nosotros estábamos simplemente entorpeciendo la autoridad cuando va a arrestar a un criminal. Esa era básicamente la forma como nos estaban atacando. Y nosotros, obviamente, y el abogado estuvo hablando en una radio local, explicando que es lo elemental que tiene una persona en este país, sin importar su estatus migratorio, unos derechos básicos que ahorita nuestro abogado va a compartir con nosotros, unos elementos básicos, derechos básicos que nosotros tenemos por el solo hecho de estar en este país. Precisamente en el folleto hay algo bien importante y quiero que el abogado haga referencia a eso, y es el derecho a guardar silencio. Muchas personas, lógicamente, debe ser un momento fácil cuando un oficial, ya sea de inmigración o un policía, te detiene y pregunta por tus documentos. ¿Cuál es entonces ese derecho a guardar silencio? Primero, quiero realmente subrayar aquí, la Constitución ampara y protege plenamente a todo el mundo, con papeles o sin papeles. Eso es un punto que quiero recalcar. Eso es demasiado importante. Todo el mundo en este país, indocumentado, documentado, ciudadano, residente, goza plenamente de las protecciones de la Constitución de los Estados Unidos. Ahora, guardar silencio está en la 5ª enmienda de la Constitución. Uno no tiene que dar información a la policía, no puede resistir, no puede mentir, pero puede guardar silencio, simplemente dando su nombre y punto. No tiene que contestar más preguntas y simplemente puede decirle al policía: prefiero por favor hablar a través de un representante legal, mi abogado, quiero un abogado por favor. ¿Por qué se dice que es tan importante no mencionar su país de origen y no tener consigo documentos de su país de origen? Porque uno está dando a la policía o a la migración la base para acusarles formalmente de deportabilidad. Si uno dice que no soy de aquí, uno ya está estableciendo que uno no es ciudadano americano. Y eso es importante, no porque la Constitución no le ampara, sino después en la Corte de Inmigración se le va a usar en su contra. Por eso hay que guardarle el silencio. En resumen, la frase para si alguien se enfrenta en estas situaciones: quiero hablar con mi abogado. Así es. Perfecto. Y hay otro elemento que yo quería agregar que es importante. Además de la parte legal, es importante que nosotros nos organicemos. Por ejemplo, hay cosas básicas. Si tú tienes un hijo, una hija, tienes que planificar. Y si eres indocumentado, planificar para que si te detiene la migración, ¿a quién le vas a dejar ese hijo? ¿A quién le vas a dejar esa hija? Porque si no, la migra y el gobierno se lo toma.
porque queda desamparado. Entonces tenemos que hacer, y el documento lo dice, unos planes básicos, colectivos, donde nosotros nos protejamos como comunidad para que no nos dividan y no nos separen más. También legalmente dejar todo preparado en caso Es bien importante. Es bien delegar importante, poderes, entonces. Definitivamente. Walter, no es una situación fácil cuando a una persona la detienen. No es fácil tampoco pedir a la persona que mantenga la calma. Muchas personas tratan de huir. ¿Qué es lo delicado que puede pasar en este momento cuando se siente la persona que ya no tengo otra opción y prefieren huir o portarse mal con un agente de inmigración? Bueno, vale recalcar que la cruda realidad es que vamos a tener que vivir a esto por lo menos unos 3 años más, ¿verdad? Y es importante que los medios como Línea Directa y los otros programas continúen repitiendo cómo educar a nuestra comunidad, cómo tienen que reaccionar y qué información deben de tener para que si sucedan estas cosas. Sabemos mucho que entre las redadas ha habido un supuesto sujeto, que es la persona principal que está buscando inmigración, un violador de niños, un traficante de drogas, etcétera, y que como consecuencia de eso ha habido arrestos colaterales, porque se encuentran las personas ahí. Lo importante es que la persona tiene que recordarse, primero, estar calmados, y escuchar el mensaje muy claro que el abogado Jay Mattis acaba de decir ahorita con respecto a la Constitución. Lo que sucede en nuestros países, esto es un asunto cultural. En nuestros países no gozamos mucho de estas protecciones constitucionales. Entonces aquí no entendemos el sistema y pensamos que no tenemos derechos. Y no son derechos explícitos, pero sí son inferidos, porque en el momento que la persona se le detiene, la policía no sabe si es documentado o indocumentado, ¿verdad? Está siendo detenida la persona. Entonces, y han habido personas que han sido ciudadanos que por falta de su estado mental los han deportado. Así que hay una confusión, y lo primero que la comunidad tiene que entender es informarse. No tienen que contestar las preguntas de la policía. No corran, no discuta con la policía, dele su nombre y ahí pare. Si lo están presionando, pues entonces es difícil cuando hay una persona en uniforme con una pistola enfrente de uno, es intimidante, ¿verdad? Entonces, eso ya es impactante, pero sobre encima de todo eso, hay que recordarse que la persona tiene derecho y no es necesario contestarle todas las preguntas, aparte de darle nombre. Guardar el silencio, lo habíamos mencionado. Abogado, para cerrar este segmento, estamos viendo frecuentemente que están deteniendo a las personas cuando van conduciendo, como lo mencionábamos, porque tiene una luz dañada de su auto, comete una mínima infracción de tránsito. ¿Qué puede hacer esta persona que ya va conduciendo, le muestra su licencia de conducir, ya tienen su nombre, y también con las personas que no están tras el volante? Las personas que no están detrás del volante tampoco tienen que contestar. Guardar el silencio es el mejor consejo para todos. Si es una infracción de tráfico, puede contestar si quiere. Si es que el chofer piensa que es razonable, contestarle a la policía por haber supuestamente pasado un semáforo en rojo o lo que sea. Pero en cuanto a de dónde es uno y dónde están sus papeles, silencio. Esa es entonces la conclusión, guardar silencio, y queremos repetir esto muy bien, quiero hablar primero con mi abogado. Vamos a hacer una breve pausa y más enseguida vamos a mostrarle una tarjeta que ustedes, personas que tal vez no tengan documentos, pueden portar consigo precisamente para hacer valer sus derechos. Ya volvemos.